discípulos y maestros. Presenta sobre la no posesión. Mis amados, para comprender la segunda gran virtud, aparigrá, o la no posesividad, es esencial comprender, parigrá, o la posesividad. Existen grandes malentendidos sobre la posesividad. La posesividad no se trata de poseer cosas, sino del sentimiento de propiedad sobre ellas. Parigrá significa posesividad. No tiene nada que ver con la cantidad de cosas que se poseen. Todo depende de la actitud con la que se relacionan esas cosas, de cómo se conectan con ellas. Y no solo somos posesivos con las cosas, también lo somos con las personas. Ayer les dije algunas cosas sobre la violencia. La posesividad no es más que otra dimensión de la violencia. Solo una persona violenta es posesiva. En cuanto me apropio de alguien o algo, caigo inmediatamente en una profunda violencia. Sin violencia, es imposible ser dueño. La propiedad es violencia. La propiedad de las cosas está muy extendida, pero incluso tenemos propiedad sobre los seres humanos. Pati, el esposo, es el dueño de la esposa. El significado mismo de la palabra Pati es dueño. En la India, al esposo también se le llama Swami, y esa palabra también significa dueño. La posesividad implica un deseo de propiedad. Un padre puede ser dueño de su hijo, un maestro puede ser dueño de su discípulo. Pero donde hay propiedad, hay posesividad, y donde hay posesividad, la relación se vuelve violenta. Sin ser violento con alguien, no se puede ser su dueño. Sin esclavizar a alguien, no se puede ser su dueño. Sin imponer la esclavitud, es imposible ser posesivo. ¿Por qué existe en el corazón del hombre tal deseo de poseer? ¿Por qué existe tal deseo de poseer a alguien? ¿Por qué existe tal interés en ser dueño de alguien? Es un fenómeno interesante. Se debe a que no somos dueños de nosotros mismos. En quien se vuelve dueño de sí mismo, esta idea de propiedad desaparece. Pero no somos dueños de nosotros mismos, y a lo largo de la vida compensamos esta falta poseyendo a otros. Incluso si uno se convierte en dueño de toda la tierra, esta carencia no puede compensarse, pues la dicha que conlleva ser dueño de uno mismo es única, y ser dueño de los demás solo trae miseria. Ser dueño de uno mismo es dicha, ser dueño de los demás siempre es sufrimiento. Por lo tanto, a mayor propiedad, mayor miseria. Al convertirnos en poseedores y dueños de otros, pasamos toda la vida intentando compensar esa única carencia. No ser nuestros propios dueños, no ser emperadores de nosotros mismos. Es como alguien que intenta saciar su sed con fuego. La sed aumenta cada vez más. La sed no se puede saciar con fuego. Del mismo modo, el dominio de uno mismo no se alcanza convirtiéndose en amo de los demás. Más bien, y lo interesante es que, cuanto más nos convertimos en amos de los demás, más nos convertimos en esclavos de los esclavizados. La propiedad es, en realidad, una doble esclavitud. Aquel de quien nos convertimos en amos se convierte, sin duda, en nuestro esclavo, pero nosotros también en sus esclavos. El amo también es esclavo de su esclavo. Por mucho que el esposo se convierta en amo de su esposa, también se convierte en su esclavo. Y por muy grande que sea el imperio que posea el emperador, se convierte en su esclavo absoluto. También se convierte en esclavo del miedo, porque quienes hacemos dependientes de nosotros se atemorizan, y entonces surge la oposición y la rebelión contra nosotros. También quieren hacernos dependientes. He oído, un hombre llevaba una vaca atada con una cuerda hacia el bosque, y un sannyasin pasaba por el camino. El hombre arrastraba la vaca hacia el bosque. El sannyasin se detuvo y dijo a la gente del pueblo: quiero hacerles una pregunta. ¿Está esta vaca atada al hombre o el hombre atado a la vaca? La gente del pueblo dijo: es claro y simple que la vaca está atada al hombre. Entonces el sannyasin preguntó: si la vaca huye, ¿el hombre correrá tras ella o no? Dijeron que tendría que huir. El sannyasin dijo: la vaca está atada con una cuerda muy visible y el hombre con una cuerda muy invisible. No puede separarse de la vaca.
Hay una cuerda alrededor del cuello de la vaca, que es muy clara y visible. La vaca también tiene una cuerda alrededor del cuello de este hombre, que es clara pero invisible. Esta es la única diferencia entre amo y esclavo. La esclavitud de uno es visible y la del otro, invisible. Aparte de eso, no hay diferencia. Aquel a quien esclavizamos nos convierte también en esclavos. El poseedor se convierte en poseído. La no posesión surge al buscar la pregunta: ¿cómo puedo convertirme en mi propio amo? He oído, un místico se estaba muriendo. Tenía algo de dinero y les dijo a sus discípulos: quiero darle este dinero al hombre más pobre del pueblo. Así que todos los pobres del pueblo se reunieron al día siguiente, pero él no los aceptó como pobres. Les dijo a cada uno: no, no lo son. No, no lo son. El verdaderamente pobre aún no ha llegado. Cuando por la tarde el emperador pasó en su carroza, el místico arrojó la bolsa de dinero a su carroza. El emperador también sabía que el hombre más pobre de todos se llevaría el dinero del místico, así que se rió y dijo: ¿te has vuelto loco tirándole dinero al hombre más rico? Habías mandado a buscar al más pobre. El místico dijo: quienes tienen menos, sufren menos esclavitud, y su pobreza también es menor. Tú tienes más, así que tu esclavitud es mayor, y tu pobreza también. Y emperador, lo extraño es que quienes tienen muy poco quizá hayan perdido la esperanza de más, pero para quienes tienen mucho, su esperanza de encontrar más aún es inconmensurable. No conozco a nadie más pobre que tú en esta tierra, así que te doy este dinero. Quizás las palabras de ese místico fueran ciertas después de todo. Quienes se ilusionan con que otros son emperadores son solo esclavos. Los verdaderamente pobres son quienes quieren destruir su pobreza interior con riqueza externa. Y los verdaderamente dependientes son quienes, al hacer dependientes a otros, permanecen perdidos en la ilusión de su propia independencia. Nadie puede ser independiente después de hacer dependiente a otro. El afán posesivo es el nombre de esta ilusión. Quiero ser independiente, así que pienso: déjame hacer que alguien dependa de mí, así seré independiente. Pero la dependencia es doble. Las cadenas se aprietan por ambos lados. Los presos no son los únicos encarcelados. El centinela que está fuera de la cárcel es igual de prisionero. Uno está preso fuera del muro, el otro dentro del muro. Ni el que está dentro del muro puede escapar, ni el que está fuera del muro puede escapar. Y lo más extraño es que el que está dentro del muro puede incluso intentar escapar, pero el que está fuera ni siquiera lo intentará. Se cree independiente. He oído, una banda de bandidos secuestró a un político. Su coche pasaba por el bosque, lo detuvieron y lo capturaron. Pero esos bandidos eran gente extraña. El político estaba muy asustado, pero los bandidos le dijeron: no tengas miedo, porque somos como ellos. El político dijo: no entiendo. Dijeron: en muchos sentidos, estamos en perfecta armonía. La policía va delante de ti, la policía va detrás de nosotros. No hay mucha diferencia. Tú estás atado a la policía por delante. Nosotros estamos atados por detrás. Y cuidado, si la policía va delante, es difícil escapar. Si la policía va detrás, al menos podemos correr. Uno de los secretos extraordinarios de la vida es que quien quiera que encarcelemos, también nos encarcela. Para encarcelar a alguien, también tendremos que ser encarcelados. La posesividad tiene una gran profundidad. Es importante comprender sus aspectos sutiles, para que su enormidad también pueda comprenderse desde fuera. La persona posesiva primero intenta olvidar la idea de que es dependiente, olvidar que está limitada, que no es su propio amo. Pero no puede olvidarlo. Si no soy el amo, entonces no existo, y por mucha distracción que cree para olvidarlo, incluso en la distracción, en lo más profundo de mí sé que no soy el amo. Alexander sabía que no era el amo. Hitler también lo sabía. Y cuanto más uno sabe que no es el amo, más continúa expandiendo y fortaleciendo la posesividad externa. Pero por muy fuerte que se vuelva esta, quizás uno lo olvide por un tiempo, pero una y otra vez el recuerdo regresa a que uno no es el amo. Entonces, ¿por qué no somos el amo interiormente? Ni siquiera sabemos qué hay dentro, así que ser el amo de ello es completamente imposible. Swami Ramatirtha viajó a Estados Unidos y el presidente estadounidense fue a reunirse con él. Al presidente le resultaron muy extrañas las palabras de Rama. El idioma era diferente. El idioma tenía que ser diferente. El idioma que Ramatirtha habla es el idioma de otro mundo.
Siempre se hacía llamar Emperador Rama. El presidente estadounidense dijo: "No entiendo, ¿qué quieres decir con Emperador Rama? ¿Qué significa eso? Parece que no tienes nada. No tienes nada más que este taparrabos. ¿Cómo puedes ser emperador?". Entonces Rama dijo: "En realidad, este taparrabos me impide ser emperador. Por eso declaro esto con cierta dulzura. No estoy atado a nada, solo me queda este taparrabos. Pero soy emperador porque no tengo necesidades, ni exigencias, ni deseos. Solo este taparrabos me ata un poco. ¿Y por qué me ata? Yo mismo lo he atado. Por eso ambos estamos atados. El taparrabos se ha atado a mí, y yo me he atado al taparrabos". Ciertamente, Mahavira podía llamarse emperador. Su hermano mayor debió preguntarse por qué su hermano menor había abandonado el reino y se había marchado. Debió pensar: "Qué lunático. No entiende nada". Mahavira entregó todo el reino, todas las riquezas, a su hermano mayor, quedando desnudo y desamparado. Pero muy poca gente comprendió que Mahavira se había convertido en emperador, mientras que su hermano mayor seguía siendo esclavo. Ser emperador empieza con esto: "Lo que soy me basta. Me basta ser yo mismo. No necesito nada, no tengo que completar nada. No hay privación que me deje vacío. Nada me falta". Ser emperador es una plenitud interior. Todo simplemente es. Por lo tanto, no hay carencia. Pero un emperador exterior no tiene nada. Tiene mucho exterior visible en todas direcciones, pero no está consigo mismo. En su interior, hay vacío, un vacío. Por dentro, todos estamos vacíos. Llenamos este vacío con muebles, con una casa, con riquezas. Lo llenamos de fama, posición y prestigio. Luego, cuando hemos acumulado toda la posición y el prestigio, cuando hemos acumulado toda la riqueza, descubrimos que el vacío interior sigue ahí. Pero antes no era tan visible como ahora. Ahora hay un contraste. Afuera hay montones de riquezas, pero adentro el vacío se percibe aún más claramente. Un pobre es incapaz de ver su pobreza interior con la misma claridad que un rico. En mi opinión, este es el único beneficio de la riqueza, que la pobreza interior se hace más visible. Por eso siempre estoy a favor de la riqueza, porque sin ella, la pobreza interior nunca se hace visible. Como las líneas blancas que emergen y se hacen visibles en una pizarra, la pobreza interior se hace visible y se distingue de la riqueza acumulada en el exterior. Todo sucede afuera y nada en absoluto sucede adentro. El afán posesivo existe solo para llenar el vacío interior. Alguien puede estar pensando: si abandono estas cosas externas, ¿desaparecerá el vacío interior? Esta es la verdadera pregunta. Pero si el vacío interior no ha desaparecido antes, cuando existían estas posesiones externas, entonces ¿cómo puede desaparecer cuando ya no están ahí, cuando se han abandonado? Pero el corazón del hombre sigue rodeado de algunos conceptos erróneos fundamentales. Primero, cree que puede llenar el vacío acumulando cosas. Luego, cuando ve que ha acumulado posesiones externas, pero no ha encontrado la plenitud, piensa: llenaré el vacío abandonando el mundo exterior. Pero está loco. Si no puede llenarlo con objetos, ¿cómo lo llenará eliminándolos? Así que comprendan que la no posesión no significa renunciar a lo externo, sino alcanzar la plenitud interior. Y cuando hay plenitud interior, la búsqueda de posesiones simplemente desaparece. Por eso dije que el significado de la posesividad no son las cosas en sí, sino la actitud posesiva. Janak, el rey iluminado, podía vivir en un palacio, pero no era posesivo. Tenía muchas posesiones, pero no era posesivo. Un sannyasin puede parecer no poseer nada, pero puede ser posesivo. Sucede a menudo. Ha cometido el segundo error, el de desechar las posesiones. ¿Qué sucederá al desprenderse de las posesiones? El vacío interior puede volverse invisible, pero permanece igual. No queda nada en el exterior, así que el exterior está vacío. El interior también está vacío, pero el contraste desaparece y todo deja de ser visible. Pero el vacío interior no puede desaparecer mediante el vacío exterior. Se requiere plenitud interior, un nacimiento positivo de autorrealización interna. Solo entonces desaparecerá el apego externo a las cosas. De lo contrario, no puede desaparecer. Había un místico, Diógenes. Cruzaba el bosque desnudo. Quizás era el único hombre del calibre de Mahavira que vivía en Occidente.
Diógenes estaba desnudo igual que Parigá, y estaba igual de extasiado, igual de dichoso, igual de sano. Cruzaba el bosque. Unos hombres iban al mercado a vender esclavos. Vieron a Diógenes. Solo, desnudo, sano, hermoso, poderoso. Pensaron, si pudiéramos capturar a este hombre, lo venderíamos a buen precio. Pero les preocupaba no poder capturarlo, aunque eran 8. Era muy fuerte. ¿Y si surgían problemas? Pero eran 8, así que lo intentaron. Reunieron sus fuerzas y atacaron a Diógenes, pero este no respondió al ataque. O mejor dicho, respondió, pero a su manera. Se quedó en medio con los ojos cerrados y les dijo, «Dime, ¿qué quieres?» No se resistió. Todos temblaban de miedo. Él dijo, «No tengan miedo, no les haré daño». ¿Cómo puede alguien que ha dejado de hacerse daño a sí mismo causar daño a otro? Hablen, ¿cuáles son sus intenciones? Tenían mucho miedo. No habrían estado tan asustados si él hubiera respondido a su ataque. Incluso les costó decir, «Hemos venido a esclavizarte». Empezaron a mirarse entre sí. Diógenes dijo, «No te preocupes, habla. Lo que digas se hará realidad». Ellos bajaron la mirada y dijeron, «Estamos muy avergonzados, pero hemos venido a hacerte esclavo». Diógenes dijo, «Maravilloso. Bien, entonces me convierto en esclavo. ¿Cuáles son tus intenciones?» Esas personas miraron a Diógenes y dijeron, «¿Te convertirás en esclavo? ¿No protestarás?» Diógenes dijo, «Soy dueño de mí mismo. También puedo elegir ser esclavo, no hay conflicto. Ahora, ¿a dónde tengo que ir?» Entonces dijeron, «Permítenos ponerte cadenas en las manos». Diógenes dijo, «Idiotas, no hay necesidad de cadenas. Voy con ustedes de todas formas, a donde quieran. Vamos». Llegaron al mercado y se reunió una multitud. Una esclava tan hermosa debía de ser difícil de encontrar para ser vendida. Diógenes fue colocado en la plataforma, y el subastador dijo, «Quienes quieran comprar esta esclava, que empiecen a pujar». Diógenes dijo, «Cállate, necio. Pregúntales quién ha venido con quién. ¿Han venido ellos detrás de mí o yo detrás de ellos? ¿Quién está atado a quién? ¿Estoy yo atado a ellos o ellos a mí? Y no uses la palabra esclavo. Soy mi propio amo. Espera, me anunciaré». Entonces Diógenes se puso de pie en la plataforma y dijo, «Si alguien quiere comprar un amo, entonces un amo ha venido para ser vendido». La multitud estaba asombrada. «Maestro». Diógenes respondió, «Soy mi propio dueño». Este autocontrol es un logro positivo. Si sucede, el apego externo desaparece. El apego externo solo existe porque no hay apego a lo interno. Seguimos aferrándonos a lo externo y comenzamos a destruir a quien quiera que nos aferremos en el exterior. La violencia de la posesividad es precisamente eso. Si te aferras a alguien, empiezas a destruirlo. Sin destruirlo no puedes poseerlo, así que tendrás que destruirlo. Si un maestro se aferra a un discípulo, empezará a destruirlo. Un discípulo no puede convertirse en discípulo en vida. Es necesario destruirlo. Así que será destruido por la disciplina, las reglas, los límites. Su independencia será destruida. Cuando se convierta en un cadáver, entonces podrá convertirse en discípulo. Un marido empezará a destruir a su esposa. Una esposa destruirá a su marido. Un amigo empezará a destruir a otro amigo, porque solo cuando haya sido completamente destruido puede estar seguro de que el otro no irá, no se independizará. Pero internamente hay un gran problema con eso. Cuando destruimos a alguien y nos convertimos en su amo, el placer de ser el amo desaparece. Esta es la contradicción. Sin destruir, uno no puede ser el amo, y tan pronto como el otro es destruido, el placer desaparece. No hay placer en ser el amo de los muertos. De ahí que el corazón pase de una esposa a la otra, de la segunda a la tercera, de una casa a la segunda, de la segunda a la tercera, y de un maestro a otro, de un discípulo a otro. Quien quiera que seas tu dueño se vuelve insignificante. Porque en cuanto te conviertes en su dueño, se vuelve inerte, y no hay gran placer en poseer algo inerte. No hay placer alguno en ello. Uno necesita ser dueño de alguien que esté vivo. Existe otra paradoja en la propiedad. La paradoja es que la propiedad mata, y tras la muerte viene la miseria. Se pierde la felicidad. Una esposa no da tanta felicidad como un amante, pero existe un deseo inmediato de convertir a la persona amada en esposa.
La propiedad de una persona amada es incierta. La propiedad de una esposa es muy clara. Pero al convertirse en esposa, muere instantáneamente, y tan pronto como muere se vuelve insignificante. Así, todo lo que poseemos se vuelve insignificante. Lo olvidamos, deja de significar nada. Quienes acumulan y destruyen a otros poco a poco se aburren de ellos. Tienen que trabajar para destruirlos. Después de todo el trabajo, no hay recompensa. Las personas posesivas, que además son inteligentes o astutas, abandonan a la gente y, en cambio, acumulan objetos. No tienen que molestarse en destruirlos, pues ya están muertos. Por lo tanto, quienes se han hartado de los demás, se obsesionan con acumular riqueza y estatus. Es más conveniente. Si traes una silla a casa, llega muerta. Tienes control absoluto sobre dónde guardarla. Si quieres conservarla o no, eres el dueño absoluto. No hay responsabilidad ni dificultad en destruirla. Y cuando traes a alguien a casa, también quieres convertirlo en silla. Hasta que se convierte en silla, sientes ansiedad. Luego, cuando se convierte en silla, la ansiedad comienza de nuevo. Por eso las personas inteligentes y posesivas se esfuerzan por coleccionar objetos, y quienes no lo son tanto se esfuerzan por coleccionar personas. Pero ambos son ignorantes. No podemos llenarnos de personas ni de objetos. Nuestras manos permanecen vacías. Solo hay un lugar que llenar, y solo podemos llenarlo con nosotros mismos. No hay otra satisfacción. Simplemente no hay otra satisfacción en este mundo, nunca la ha habido. Solo podemos llenarnos con nosotros mismos, pero no sabemos nada de nosotros mismos. ¿Cómo descubrir este yo? ¿Y cómo una actitud de no posesión te ayudará a conocerlo? Me gustaría pedirte que lo examines a fondo, sea lo que sea que poseas. ¿Te ha llenado un poco, aunque sea un poquito? ¿Te ha llenado aunque sea un poquito lo que posees? Todos tenemos algo. Si ese algo te ha llenado, aunque sea un poco, te concentras en expandirlo. Si te ha llenado un poco, podrá llenarte aún más, y aún más. Pero si no te ha llenado en absoluto, comprenderás que por mucho que ese algo aumente, no podrá llenarte. Nuestra experiencia pasada nos dice que la posesión no pudo llenarnos. Pero el deseo para el futuro siempre está ahí, que tal vez obtengamos algo más y nos sintamos realizados. He oído que en un pueblo, la tercera esposa de un hombre murió y él se casó por cuarta vez. La gente del pueblo quería hacerle un regalo, pero estaban cansados de darle regalos. Se había casado 3 veces, y cada vez los regalos eran más pequeños. Cuando se casó por cuarta vez, era mucho mayor y la gente estaba harta de elegir regalos para él. Así que le dieron una pizarra en la que estaba escrito: el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Ni siquiera la experiencia de 3 esposas pudo disuadirlo de una cuarta. Todo el pueblo sabía que mientras su esposa viviera, se lamentaría por ella en el pueblo. Luego, cuando su esposa muriera, lloraría su muerte. La esperanza siempre supera a la experiencia. La mente de un hombre posesivo siempre está ligada a la esperanza. Solo alcanzarás una actitud no posesiva cuando la experiencia supere a la esperanza. Tu pasado, tu experiencia, basta para decirte que, incluso después de haberlo logrado todo, no se ha logrado nada. Las personas llegan a ser presidentes y, sentados en sus sillas, descubren de repente que han alcanzado un alto cargo, pero no han logrado nada. Lo que necesitas alcanzar es la dimensión del ser, y lo que vives es la dimensión de obtener. Lo que adquieres son cosas, pero lo que realmente debes alcanzar es el alma. Las cosas nunca podrán convertirse en tu alma. Y esta carrera engañosa continúa, no solo durante una vida, sino eternamente, vidas y vidas. En realidad, seguimos olvidando nuestras experiencias pasadas. No solo hemos olvidado las experiencias de vidas pasadas, sino que incluso hemos olvidado e ignorado las realidades de esta vida. Negamos eternamente nuestras experiencias e imaginamos que algo diferente a lo que ha sucedido hasta ahora puede ocurrir en el futuro. Pero ni siquiera la experiencia de muchas vidas nos impide creer que alcanzaremos la plenitud del alma al poseer más cosas. El tener no puede convertirse en ser. Es imposible. A veces sucede que incluso desear lo imposible puede ser placentero. Deseas hacer lo imposible. Muchas veces sientes este impulso simplemente porque no se puede hacer. Ya no existe la emoción de llegar a la luna, pero durante miles de años el hombre la anheló.
La ambición de llegar a la luna era muy atractiva porque parecía imposible. Parecía tan imposible que quienes soñaban con llegar a la luna eran considerados locos. En inglés, la palabra para loco, lunático, significa lunático. Proviene de luna. A un hombre en cuyo cerebro reina la luna, que desea alcanzarla, se le llama lunático. En hindi, la palabra para loco, chandmara, significa lunático, alguien asaltado por la luna, abatido por lo imposible. Pero todos estamos fascinados, todos somos lunáticos en el sentido de que todos deseamos lo imposible. ¿Cuál es la mayor imposibilidad de este mundo? La más imposible. Ahora podemos llegar a la luna, así que no es correcto llamar lunáticos a quienes anhelan llegar a ella. El asunto está zanjado. Esta palabra debería cambiarse. Lunático ya no es sinónimo de loco. Ahora las personas inteligentes han llegado a la luna, podrían llegar a Marte, y después quizá alcancen una estrella. Todo eso es difícil, pero no imposible. En mi opinión, solo hay una imposibilidad en este mundo. Que los objetos se conviertan en alma, que el tener se convierta en ser. Esto es una imposibilidad y sin duda seguirá siéndolo. Por eso Mahavira, Buda y Jesús llaman locos a quienes están obsesionados con las posesiones. Están absortos en tareas imposibles de realizar. Quizás su único atractivo resida en intentar lo imposible. Pero las falsedades no se convierten en verdades por simple atracción. La verdad sobre la posesión es que, en sí misma, es imposible. He oído, Diógenes le dijo una vez a Alejandro Magno, ¿has pensado alguna vez en lo que harás cuando hayas conquistado el mundo? Se dice que Alejandro se entristeció al oír esto y dijo, no lo había pensado, pero tienes razón. No hay otro mundo. Si conquisto este, ¿qué haré? Estaré totalmente desempleado. Al ver que no existía un segundo mundo, Alejandro se entristeció mucho. ¿Por qué? Porque si conquistaba el mundo entero, ¿dónde estaría? Al menos por el momento era solo un sueño, así que estaba bien. ¿Has pensado alguna vez en qué pasaría si todos tus deseos se cumplieran? Si algún día se pudiera crear un paraíso en este mundo, como en los cuentos de hadas. Si alguna vez pudiéramos crear un árbol de los deseos para que cada persona se convirtiera en un Mahavira, y bajo él todo lo que deseara se hiciera disponible al instante. Claro que entonces el mundo entero se volvería no posesivo. No habría más posesividad. Te sorprenderías. En cuanto obtienes algo, pierde su valor. Estás de nuevo en el mismo lugar donde estabas antes de cumplir tu deseo. Esa misma atención se dirige a algo más. Eres un hambre, un vacío, un vacío. El hombre es como un horizonte. Tras cada deseo cumplido, algo más surge ante él. La tierra parece tocar el cielo. Sigue caminando, parece que está cerca, quizá 10 millas más lejos, quizá 20 millas. Lo alcanzaremos tarde o temprano. Llegamos y descubrimos que el cielo se ha alejado 20 millas. No podría moverse si estuviera allí. No hay conexión entre tu caminar y el movimiento del cielo. El cielo nunca toca la tierra, solo parece tocarla. La tierra es redonda y por eso el cielo parece tocarla, pero no la toca en ninguna parte. Los deseos del hombre se mueven en círculo. Parece que una esperanza se cumplirá, pero eso nunca sucede. Los deseos del hombre son esféricos como la tierra. El cielo de la esperanza se extiende en las 4 direcciones, por lo que parece estar a solo 10 millas de distancia. Esperamos llegar muy pronto y que nuestra esperanza se cumpla. Así, cualquier deseo se logrará y nos sentiremos realizados. Pero después de caminar 10 millas, vemos que el horizonte se ha alejado. El cielo ha avanzado. Ahora toca la tierra más adelante. Avanzamos de nuevo. Toda nuestra vida, y durante muchas vidas, seguimos avanzando. El chiste es que ni siquiera nos damos cuenta de que el cielo que parecía tocar la tierra 10 millas atrás, y de nuevo parece tocarla 10 millas adelante. ¿Es posible que el cielo nunca toque la tierra? ¿O acaso el cielo nos tiene miedo, se adelanta y cambia el punto de contacto con la tierra? Eso no es posible. Otra broma aún más grande es que quienes están 10 millas por delante de nosotros también corren. Quienes se encuentran justo donde creemos que el cielo toca la tierra también corren más adelante. Y quienes están incluso más adelante, donde sienten que el cielo toca la tierra, también corren. Cuando toda la tierra corre, no debería ser difícil para quienes tienen la más mínima percepción darse cuenta de que el cielo no toca la tierra en ninguna parte. Es solo una apariencia.
El cielo solo parece tocar la tierra. La esperanza no se cumple en ninguna parte. El deseo no se cumple en ninguna parte, la lujuria no se satisface en ninguna parte. Solo parece alcanzar, parece suceder. Y el hombre sigue corriendo. En cuanto a la posesividad, es importante analizar a fondo nuestras experiencias pasadas. Pero somos expertos en engañarnos a nosotros mismos. No somos tan buenos engañando a los demás como a nosotros mismos. Es muy difícil engañar a otro porque está presente. Pero el autoengaño es muy fácil. Nos engañamos constantemente. Creo que si consigo una rupia, seré feliz. Una rupia llega a mi mano pero no soy nada feliz. Pienso que si consigo otra rupia, pero no se me ocurre que la segunda rupia es una copia de la primera. Recibo la segunda rupia, obtengo la tercera. La tercera rupia también es una copia de la segunda. Tiene la misma cara en ella. Recibo la cuarta, también. Sigo consiguiéndolas, y consiguiéndolas. Un día me doy cuenta de que estoy perdido, solo rupias y más rupias. Pero millones de rupias después el cielo parece tocarse de la misma manera que con esa primera rupia. La distancia es la misma que era con el deseo de una rupia. Millones de rupias después la misma esperanza permanece. Por eso a veces nos asombramos cuando un millonario se vuelve loco por una sola rupia. Un millonario se vuelve tan loco por una rupia como quien no tiene ni una, porque la distancia entre ambos permanece invariable. La distancia entre la esperanza y la plenitud es la misma. Lo que tengamos no importa. Lo que tenemos por delante y no es nuestro nos impulsa a seguir adelante. Un millonario suele ser aún más miserable porque su experiencia le dice que incluso después de haber acumulado 1.000.000 de rupias, no se sentirá realizado. Ha desperdiciado toda su vida. Ahora podría aferrarse a cada rupia con todas sus fuerzas, porque la vida se consume, la vida pasa. Cuando tenía una rupia, también estaba vivo. La energía estaba allí, la fuerza estaba allí. Pero ahora incluso eso se acabó. Ahora tiene 1.000.000 de rupias, pero su energía vital se ha debilitado. Así, un hombre se vuelve más posesivo a medida que envejece. Comienza a aferrarse a sus posesiones con más fuerza porque le queda muy poca vida. Cuanto más pueda aferrarse y cuanto más rápido pueda hacerlo, antes podrá completar el viaje. He oído, Alicia ha llegado al país de las maravillas y está en apuros. Se queda allí de pie, hambrienta y sedienta. Ha sido un largo viaje desde la tierra hasta el país de las hadas. Entonces ve a la reina de las hadas de pie bajo un árbol, llamándola. Su voz se oye. Las voces son muy engañosas, se oyen. Su mano se ve. Las manos son muy engañosas, se ven. Y alrededor de la reina hay un montón de dulces, un montón de flores y frutas. Hambrienta, Alicia echa a correr. Es de mañana, el sol está saliendo. Corre y corre. La mañana se convierte en tarde y el sol está en lo alto, pero la distancia sigue siendo la misma. Alicia es una niña y se detiene a pensar. Si fuera mayor, ni siquiera se detendría. ¿Qué ocurre? La mañana ya pasó, y mientras corría se había convertido en tarde, y la reina, que parecía tan cerca, seguía igual de lejos. No había cambios, la distancia era la misma. Así que gritó y preguntó, «Reina, ¿qué es esta tierra tuya?» Mientras corría, la mañana se había convertido en tarde, pero la distancia no se acortaba. La reina dice, «Corres demasiado lento, por eso la distancia no se acorta. Corre un poco más rápido. Te esfuerzas demasiado poco al correr. No eres lo suficientemente rápido». Eso tiene sentido para Alice. Tiene sentido para las personas mayores, así que es comprensible que para ella también. Tiene sentido para ella que, por supuesto, la distancia no se acorta porque su velocidad sea demasiado lenta. Así que corre más rápido. Luego, al anochecer, el sol empieza a ponerse, pero la distancia sigue siendo la misma. De nuevo grita y pregunta. Ya empieza a oscurecer. La reina dice, «Eres demasiado lento». La niña corre aún más rápido. Ya oscurece considerablemente y se hace difícil ver a la reina. Así que grita en la oscuridad y pregunta, «¿Qué tierra es esta?» La noche ha caído y pierde toda esperanza de llegar. Se oye la risa de la reina, que dice, «Chica loca, quizá no sepas que en ningún lugar de la tierra de la que vienes, ni siquiera en ese lugar, nadie llega a donde quiere. La distancia siempre es la misma que al principio. Desde el día que naces hasta el día que mueres, la distancia es la misma.
Solo hay una diferencia. El día que naces, sale el sol. Y el día que mueres, se pone y desciende la oscuridad. El día que naces, hay esperanzas. El día que mueres, hay frustración, hay derrota. El día que naces, hay esperanzas, hay anhelos, hay fuerza para correr. El día que mueres, el corazón está cansado, hay derrota, estás roto. Pero incluso entonces no se puede asumir que un moribundo se vuelva no posesivo. Incluso un moribundo desearía tener un poco más de fuerza, unos días más para poder correr, para poder alcanzar. Hay una historia, un emperador estaba a punto de morir. Había cumplido 100 años. La muerte se acercó y le dijo, he venido a buscarte. Prepárate. La muerte se acerca a todos y nos dice, prepárense. No la escuchamos, pero ese es otro asunto. Somos sordos, pero ese es otro asunto. El emperador dijo, puede que haya llegado mi hora, pero aún no he podido disfrutar de nada. Todas mis esperanzas siguen frescas y, sin embargo, nada se ha cumplido. ¿Cómo puedo irme ahora? Pero la muerte dijo, tendré que llevarme a otro. Si uno de tus hijos está dispuesto a morir en tu lugar, puedo llevármelo. Él puede entregarte sus años. El emperador llamó a sus hijos. Tenía muchas reinas y muchos hijos, 100. Les preguntó a todos, aún no he cumplido nada, así que ¿quién de ustedes me dará sus años? Pero esos hijos también eran humanos, y si un anciano moribundo de 100 años quiere seguir vivo, ¿por qué no iba a querer seguir vivo también su hijo de 50? ¿Por qué no iba a querer seguir vivo su hijo de 80? ¿Y por qué no iba a querer seguir vivo su hijo de 20? 99 hijos guardaron silencio y se sentaron. El hijo menor se levantó. Tendría unos 15 o 16 años. Dijo, toma mis años. La muerte intentó detenerlo. Necio, ¿qué estás haciendo? El hijo dijo, si mi padre no pudo cumplir nada en 100 años, yo tampoco podré. Le daré mi tiempo y me iré. Quizás en 200 años pueda cumplir algo. El emperador dijo, así que tengo 100 años más. Y uno de mis hijos podría estar listo cuando necesite más años. Veo que ahora, de 99 hijos, ninguno está listo. Tal vez solo uno de mis hijos lo esté entonces. El hijo menor le dijo a la muerte, al menos sé que ninguna de mis esperanzas ha quedado incumplida, porque todavía no tengo ninguna. Así que al menos podré morir con alegría. Mi padre muere con gran frustración. Ten compasión de mí. Cuéntame qué pasará dentro de 100 años, cuando mi padre muera de nuevo. 100 años pasaron. Los años no tardan en pasar. 100 años pasaron, y la muerte volvió a aparecer y se paró en la puerta. El emperador dijo, todas mis esperanzas aún están incompletas, ningún sueño se ha cumplido. Para entonces, sus 100 hijos mayores habían muerto, pero habían nacido otros 100. Dijo, llamen a mis hijos. La muerte dijo, ¿no lo ves? En 200 años tampoco podría pasar nada. El emperador dijo, si tuviera un poco más de tiempo, tal vez me sentiría realizado. Ese tal vez, ese quizás también está presente en los últimos momentos de la muerte. Quizás se cumpla. Así que llamaron a los 100 hijos y, de nuevo, uno asintió. La muerte también intentó convencerlo. Estás loco. Pero el hijo dijo, sería mejor que le explicaras a nuestro padre que está loco. En 200 años no se ha cumplido nada, así que ¿qué podrá hacer? El hijo le preguntó a su padre antes de morir, ¿no se ha cumplido ni un poquito en 200 años? Su padre respondió, ¿un poco? No se ha cumplido nada en absoluto. Sigo en el mismo lugar donde estaba cuando vine a esta tierra. El hijo dijo, voy con alegría, no hay frustración. Se dice que así continuó durante 1000 años. Ese anciano vivió 1000 años. Sus hijos fueron cambiando, su edad fue envejeciendo. En el 1000º año, cuando llegó la muerte también estaba cansada, pero el anciano no. La muerte dijo, basta, esta vez no. Ya es suficiente. ¿Cuántas veces puedo seguir viniendo? No has aprendido nada de tu experiencia. El anciano dijo, pero aún no ha sucedido nada. Todo sigue igual, vacío e insatisfecho. Si tengo un poco de tiempo, quizá algo pueda suceder. Se lo había dicho a la muerte 10 veces. No te rías de este anciano. Esta no es una historia cualquiera, es nuestra historia. También se lo hemos dicho a la muerte 1000 veces, pero no lo recordamos. El anciano tampoco lo recordaba.
Si hubiera recordado que el asunto se había discutido 10 veces, tal vez se le habría roto el valor para decirlo por 10ª vez. También lo había olvidado. Le preguntó a la muerte, ¿qué experiencia? La muerte dijo, he venido 10 veces. El anciano respondió, no recuerdo nada. En realidad, queremos olvidar el dolor y lo olvidamos. Olvidamos las penas y nos aferramos con cuidado a las alegrías que haya habido. Seguimos haciendo que las penas sean más pequeñas y poco a poco vamos haciendo que las alegrías crezcan en nuestros corazones. Por eso un anciano puede decir, había tanta felicidad en mi infancia. Ningún niño dice esto jamás. Un niño dice, ¿cuándo podré crecer? Los adultos parecen muy felices. Ningún niño es feliz, pero todos los ancianos dicen, mi infancia fue muy feliz. Pero los niños quieren crecer muy rápido. Todos los niños están preocupados porque tienen miles de penas. En un mundo de adultos, ser un niño es muy triste. Hay adultos por todas partes y él es un niño pequeño. Los adultos tienen conversaciones sombrías y no se le permite jugar. Y para ese niño pequeño, sus conversaciones sombrías parecen ser absolutamente estúpidas. El juego es importante. Hay presión por todas partes, hay mandamientos por todas partes. No hagas esto, no hagas aquello. El niño quiere crecer muy rápido para poder decir lo mismo a los demás. Pero todos los ancianos dicen que su infancia fue alegre. Han olvidado todos los dolores de la infancia. Es algo muy extraño. Dirás, no, si un hombre muere 10 veces, no puede olvidar. Naciste. ¿Recuerdas tu nacimiento? Una cosa es segura. Dejaste atrás vidas anteriores y naciste esta vez. ¿Pero tienes algún recuerdo de tu nacimiento? El nacimiento es un proceso tan doloroso que la mente no lo recuerda. El dolor que siente una madre al dar a luz no es nada comparado con el que siente el bebé. La madre se librará de los dolores del parto muy rápidamente, pero el dolor del niño es tan intenso que lo borra de su memoria. Nuestra memoria elige constantemente qué guardar y qué borrar. Si nadie te dijera que naciste, ni siquiera lo sabrías. Pero en el momento del nacimiento, estabas presente. Tu nacimiento te sucedió. Has pasado por el proceso del nacimiento, pero ¿dónde está el recuerdo? No está ahí porque fue un evento muy doloroso. Viniste de la oscuridad del vientre materno, del estado de reposo absoluto, donde ni siquiera respirabas, donde no había que hacer nada para vivir. Simplemente estabas vivo. Los psiquiatras afirman que, basándose en miles de observaciones, la visión del hombre de la libertad definitiva se deriva de su recuerdo del útero. Hay tanta paz en el útero, tanto silencio, silencio absoluto, sin esfuerzo. No hay nada que hacer, solo existe el ser. De ese mundo de existencia, de repente, llega a este mundo donde, para seguir vivo, tendrá que respirar, comer, llorar, gritar, donde la vida atravesará muchas dificultades. De una existencia tan pacífica y feliz, entra en una experiencia tan dolorosa. El niño olvida. Pero en hipnosis profunda, puedes recordar tu experiencia de parto. En un estado de hipnosis profunda o en meditación profunda, también puedes recordar la experiencia en el vientre materno. Si tu madre se cayó durante el embarazo, el recuerdo del suceso y de la lesión sufrida te habría llegado. Sigue siendo parte de tu memoria, pero lo has olvidado. De la misma manera, hemos muerto muchas veces, como el emperador cuya historia les contaba. La muerte llegó 10 veces, pero él seguía olvidándose. Dijo, no te reconozco en absoluto. Creo que vienes por primera vez. Si pudiera tener un poco más de tiempo, cumpliría mis esperanzas. Pero la muerte dijo, no, ya es suficiente. Si no pudiste aprender de la experiencia de 1000 años, tampoco aprenderás después de 1.000.000 de años. Para quien quiere aprender, una sola experiencia es suficiente. Quien no quiere aprender ni siquiera aprenderá de infinitas experiencias. Todos hemos dejado de aprender. Personas como Mahavira, Krishna o Buda aprenden de su experiencia vital, pero nosotros simplemente no aprendemos. Mantenemos los ojos cerrados deliberadamente y no aprendemos. Seguimos haciendo lo que hacíamos y seguimos disfrutando de lo que disfrutábamos, con las mismas esperanzas, las mismas frustraciones, las mismas repeticiones, el mismo ciclo. Hay una palabra sánscrita, sansar, que significa rueda, en la que los mismos radios regresan, en la que el mismo eje gira una y otra vez.
Quizás no sepas que esta rueda se usa en la bandera india, pero los políticos parecen no saber por qué. Para ellos es un símbolo del emperador Asoka y la eligieron porque fue tallada en un pilar construido por él. Pero ¿cómo entenderá un político que esta rueda es un símbolo religioso? Nadie gira tantas veces como un político. Está en un torbellino, se aferra a los radios y está sentado allí, girando todo el tiempo. Otros políticos intentan liberarlo, y ni siquiera entonces lo logra. Después de liberarlo, los demás simplemente se aferran a sus radios. Nunca se dan cuenta de que, así como intentan liberarlo, otros intentarán liberarlos también, una vez que hayan logrado agarrar la rueda. Esto sucede todo el tiempo. Este mundo, este sansar, es una rueda en la que hacemos lo mismo una y otra vez. Repetimos lo mismo una y otra vez. Ayer mismo te enojaste, ayer también te arrepentiste, y ayer también juraste que no volverías a enojarte. Hoy volverás a enojarte, hoy volverás a arrepentirte, hoy volverás a jurar que no te enojarás. Esto también ocurrirá mañana, y volverá a ocurrir pasado mañana. ¿Somos humanos o máquinas? Si una máquina sigue girando, tiene sentido. Si un hombre sigue girando, existe la duda de si es humano o una máquina. La gente dice que el hombre es un animal racional, pero el hombre no muestra ninguna evidencia de ello. Mirando al hombre, uno no puede decir en absoluto que sea inteligente. Es muy difícil encontrar una criatura más poco inteligente que el hombre. No aprende nada. Lo más importante que se puede aprender en la vida es que la posesividad es fútil. No estoy diciendo que las cosas sean inútiles. No estoy diciendo que una silla en tu casa sea inútil. ¿Cómo puede ser inútil una silla? Una silla es útil para sentarse, puede ser utilizada. No estoy diciendo que tu casa sea inútil. Una casa puede ser útil para vivir, es útil y debería ser útil. No estoy diciendo que las cosas sean inútiles. Tienen su propio significado. Lo que estoy diciendo es que podemos llenar nuestras vidas con cosas, pero eso en sí mismo no tiene significado. No hay manera de que las cosas puedan convertirse en el alma. Si abrimos los ojos, aunque sea un poco, ante la posesividad, nos encontraremos de inmediato entrando en un mundo donde su dominio sobre nosotros se rompe, se pierde y desaparece. El día que la soltamos, simplemente estamos solos. No está la esposa, ni los amigos, ni los hermanos, ni nuestras casas. Todos están ahí, en sus lugares, pero forman parte de un gran juego. Y este juego es exactamente como jugar al ajedrez. En ajedrez, una pieza es un elefante o una torre, otra es un caballo o un caballero, pero nadie se ha dejado engañar jamás montando en el caballo. Dentro del juego y de las reglas del ajedrez, el caballo es muy importante. Tiene su propia función, su propio movimiento, su propia victoria y su propia derrota. Pero a veces la gente también se vuelve loca por el ajedrez. Había un rey en Egipto que era un apasionado del ajedrez. Con el tiempo, se volvió tan loco que liberó a los caballos de verdad de sus establos y mandó atar a los caballos de ajedrez. Empezó a vivir día y noche entre los caballos de ajedrez y los elefantes, y cuando existía la posibilidad de un ataque, decía: envíen a todos los caballos de ajedrez. Entonces la gente de su corte dijo: ahora está completamente loco. Este es un problema grave. ¿Cómo podemos corregirlo? ¿Cómo podemos curarlo? Así que se convocó a todos los pensadores y sabios del país y se les preguntó: ¿cómo se puede curar? El ajedrez se ha convertido en su vida. Un anciano que había venido con los sabios se levantó para marcharse. Dijo: el rey no se curará, porque no hay mucha diferencia entre él y quienes han venido a curarlo. Él ha asumido que el juego de ajedrez es la vida misma, y esta gente ha hecho de la vida un juego de ajedrez. Ambos son lo mismo. No hay mucha diferencia entre ellos. El rey agarró al anciano. Estás diciendo algo inteligente, que ambos estamos locos. ¿Qué debo hacer? El anciano dijo: no hagas nada, solo juega al ajedrez. Juega con entusiasmo. Así que llamaron a grandes ajedrecistas, y el rey se enfrascó en jugar con ellos. En menos de un año, el rey se curó y los demás jugadores enloquecieron. Se curó porque durante un año entero jugó día y noche. Mientras jugaba, empezó a comprender que ni el caballo era realmente un caballo, ni el elefante un elefante. Todo era un juego. Hemos jugado mucho, todos hemos jugado. Todos jugamos. Pero un caballo de ajedrez todavía no nos parece un caballo de ajedrez.
Todavía nos parece un caballo de verdad. Todas las relaciones en la vida son como una partida de ajedrez. Hay reglas y hay que obedecerlas. Si ves la vida como un juego, te resultará muy fácil obedecer las reglas. No hay problema. Entonces pierde toda seriedad, pierde su esencia. Si la vida es un juego, no puedes tomarla en serio. Pero algunas personas convierten el juego en algo real. Se toman en serio incluso mientras lo juegan. Entonces, incluso en una partida, se desenvainan espadas. Entre los ajedrecistas, se han desenvainado espadas muchas veces. Si los caballos y elefantes del ajedrez pudieran entender algo, se reirían de los jugadores. ¿Qué hacen? Están desenvainando espadas para amenazar a los caballos y elefantes de madera. En nuestra perspectiva de la vida, todo está en su lugar. Las cosas son cosas, tener es tener, la riqueza es riqueza, la posición es posición. Pero nada de esto pertenece al alma en absoluto. Así que recuerda que liberarse de la posesividad no consiste en renunciar a las posesiones y huir. Por eso los sannyasins tradicionales de la India son poseedores al revés. Son posesivos, pero haciendo el pino. Simplemente están parados al revés, son como tú. Son iguales a ti. De hecho, en algunos aspectos, son incluso más serios que tú. Ni siquiera puedo imaginarlo. ¿Un sannyasin serio? Debería ser imposible. Si un sannyasin es serio, significa que solo es una persona mundana con la cabeza agacha. La seriedad significa ver el mundo material como algo muy significativo, ver toda la red de estupideces de la vida como algo muy importante. Podemos darle importancia de dos maneras. O entrando en él, ahogándonos en él, aferrándonos a él, o temiendo y huyendo de él. Una última cosa, había 3 sannyasins en China. Estoy dispuesto a llamarlos sannyasins porque rara vez ha habido hombres más irrespetuosos que ellos 3. La gente ni siquiera sabía sus nombres. Los nombres y demás son pura fantasía, así que esos sannyasins nunca los revelaron. Cuando alguien preguntaba ¿cómo te llamas?, se miraban y reían. Se reían tan fuerte que incluso quien preguntaba se echaba a reír al cabo de un rato. Poco a poco, su risa se extendía por todo el pueblo. Así que la gente solo los conocía como los 3 santos risueños. Sus nombres no sobrevivieron. Siempre que alguien les hacía una pregunta, se reían. Respondían riendo. Cuando alguien les preguntaba, ¿por qué se ríen de nuestras preguntas?, respondían, preguntan con tanta seriedad que cualquier respuesta que les demos será peligrosa porque se aferrarán a ella con la misma seriedad. La posesividad es estúpida, y renunciar a ella también. Aferrarse a las cosas es locura, y abandonarlas y huir no es menos locura. Sentirse atraído por las cosas es locura. Sentir repulsión por ellas es igualmente locura. De cualquier manera, es locura, espalda con espalda. Y ambos locos se preguntan, ¿será que el otro tiene razón? Me encuentro con sannyasins que me dicen que a menudo surgen dudas en sus corazones. ¿Será que cometimos un error? Surge la duda. Es natural que un sannyasin piense, ¿será que cometí un error al abandonarlo todo y huir? ¿Será que quienes corren tras las cosas son felices? Pero quienes corren tras las cosas están muy preocupados. Siguen tocando los pies de los sannyasins, diciendo, estamos en tal miseria. Y siguen pensando que los sannyasins deben ser muy felices. Así que la ilusión continúa y nuestros rostros, nuestras máscaras, mantienen vivo el engaño. En su soledad, el sannyasin se llena de dudas, pero se siente seguro entre la multitud. Cuando la gente le toca los pies, está convencido de que no pueden ser felices, de lo contrario no vendrían a tocarlos. En la soledad, cuando la multitud se va, surgen sus dudas. Así que la multitud es necesaria para sostener su falso sannyas. De lo contrario, sería muy difícil. En la soledad, el sannyasin duda. Nunca se sabe, quizá la gente del pueblo se esté divirtiendo. Así que, todos los sannyasins llegan a la ciudad eventualmente. Hay un doble beneficio. Primero, hay gente alrededor. Segundo, la gente les toca los pies y les muestra respeto, así que a los sannyasins se les asegura. No, si fueran felices no se acercarían. Vienen a ver a un renunciante. Pero los sannyasins no saben que estos son sus momentos de duda. También están llenos de dudas. Nunca se sabe. Podría ser que los sannyasins se estén divirtiendo.
De hecho, esta idea de que los demás se divierten siempre está presente en nuestra mente, porque solo conocemos la fachada de los demás, mientras que conocemos nuestra propia realidad hasta la médula. Conocemos nuestra propia miseria, pero solo conocemos la máscara del otro. No vale la pena aferrarse a las cosas ni renunciar a ellas. Por lo tanto, ser no posesivo no significa ser indiferente al mundo. No significa ser desapasionado. No es desapego ni renuncia. Toma en serio este último punto que he mencionado sobre la no posesividad. No debería convertirte en un renunciante. No debería ser que abandones el mundo material y empieces a huir. No debería ser que abandones tu casa y te vayas al bosque. No, quien comprende la posesividad no hablará de renunciar ni siquiera por error, porque solo se puede renunciar a lo poseído. Quien comprende la posesividad descubrirá que nada se puede poseer, así que no hay nada a lo que renunciar. ¿Cómo se puede renunciar? No hay manera. Lo otro es lo otro, las cosas son cosas, una casa es una casa. No se puede renunciar a ellas. La no posesión significa que puedes estar dentro o fuera de casa, pero sin ningún sentido de propiedad. Has dejado de buscar la propiedad en el mundo exterior. Eso no significa que tengas que renunciar al mundo exterior y huir. ¿A dónde huirás? Donde quiera que vayas, es el mundo exterior. Y si sales de casa y te sientas bajo un árbol, y mañana viene otro sannyasin y te dice, muévete de aquí, queremos cantar bajo este árbol, dirás, deja de tonterías. Este árbol es mío. He tomado posesión de él. Yo estuve aquí primero. ¿No ves la bandera en la copa del árbol? Este templo es mío. Este ashram es mío. Quien escapa de la posesividad solo la recreará, porque si escapa de ella, no ha comprendido qué es. La recreará. Sí, la gente lo detendrá. Sus seguidores lo detendrán. Harán todo lo posible por impedirlo. Dirán, no construyas una casa, no construyas un templo, no construyas un ashram. Dirán, no construyas esto, no construyas aquello. Intentarán detenerlo por todos los medios. Pero el sannyasin encontrará maneras muy sutiles. Cuando le resulte difícil poseer dinero, buscará maneras sutiles. Empezará a coleccionar seguidores. Sentirá el mismo placer contando seguidores que otros experimentan contando dinero frente a la caja fuerte. Seguirá contando. 700, 1000, 10.000, 1.000.000, 2 millones. ¿Cuántos seguidores hay? ¿Cuántos discípulos hay? Empezará a susurrar al oído de la gente, a repartir mantras y a coleccionar números. Hay placer en los números. El dinero o los seguidores no importan. La vida no se puede entender escapando. Quien huye lo hace por estupidez. Hay que entender la vida tal como es. Y cuando se entiende, de repente te darás cuenta de que las posesiones desaparecen al instante, pero no hay que renunciar a ellas. De repente, descubrirás que marido y mujer siguen ahí, pero el apego ha desaparecido. La propiedad ha desaparecido. Ahora el marido ya no es marido. Solo queda un amigo. Ahora la mujer ya no es esposa, ni esclava. Solo queda una amiga. La relación entre ellos desaparece de repente. Ser no posesivo significa transformar la relación entre nosotros y los demás, entre nosotros y los objetos. La propiedad desaparece. La no posesividad florece cuando se abandona el sentimiento de propiedad entre nosotros y el otro. Por eso es más difícil que la renuncia. La renuncia es muy sencilla porque es el extremo opuesto, y el péndulo de la mente puede moverse al otro extremo muy rápidamente. Para quien come en exceso, siempre es fácil ayunar. Para el hombre que está loco por las mujeres, es muy fácil hacer voto de celibato. Si tienes muy mal carácter, es muy fácil disciplinarte para no enojarte. Entiende que un hombre de mal carácter puede jurar no enojarse y cumplir su promesa con gusto. Si fuera menos irascible, podría pensarlo un poco antes de hacer un voto. Si fuera aún menos irascible, podría no cumplirlo en absoluto, porque para cumplir una promesa hay que sentirla. Ahora, al cumplir el juramento, el malhumorado se enojará consigo mismo, mientras que antes lo hacía con los demás. No hay diferencia. Antes, apretaba el cuello de los demás. Ahora se aprieta el cuello para evitar enojarse. ¿Dónde está el mal humor ahora? Ahora se aferrará a su propio cuello. De un extremo al otro siempre es fácil. Solo quienes se quedan en el medio alcanzan la religiosidad. Confucio fue a un pueblo. Sus habitantes le dijeron,
En nuestro pueblo hay un hombre muy inteligente. Tienes que conocerlo. Confucio dijo. ¿Por qué lo llamas inteligente? Dijeron. Es muy considerado. Confucio dijo. Espero que no sea demasiado pensativo. Dijeron. Es muy reflexivo. Piensa 3 veces antes de hacer algo. Entonces Confucio dijo. Sálvame de este hombre. No iré allí. Pero dijeron. ¿Cómo puedes decir eso? ¿No es inteligente? Confucio dijo. Se ha vuelto demasiado inteligente, demasiado desequilibrado. El que piensa una vez está en un extremo. El que piensa 3 veces se ha ido al otro. 2 veces es suficiente. Confucio quiere decir que basta con detenerse en el punto medio, el justo medio, detenerse en el punto medio, ni renuncia ni exceso. La no posesión florece donde no hay posesión ni renuncia. Ocurre en el punto medio. Con lo que he dicho, no te preocupes por la falta de posesividad. Preocúpate por comprenderla. No te preocupes ni un poco por renunciar a tus posesiones, preocúpate por comprender por qué eres posesivo. ¿Qué es la posesividad? ¿Qué necesidad satisface? 3 cosas deben quedar claras. Primero, es imposible que la posesión llene tu alma, que llene el vacío. Segundo, te atas a aquello a lo que te aferras, te vuelves esclavo de ello. Y tercero, que toda tu experiencia pasada te dice que, aunque lo consigas todo, no ganas nada. Permaneces igual de vacío. Si este recuerdo se vuelve total, de repente descubrirás que rayos de no posesión comienzan a descender a tu vida. Mañana hablaremos sobre el no robo. Es un viaje aún más sutil hacia la no posesión. Agradezco que me hayan escuchado con tanto amor y silencio. Para terminar, me inclino ante la divinidad que habita en todos ustedes. Por favor, acepten mi pranam, mi ofrenda de respeto.